En este circuito de frenado de motores de corriente alterna, se utiliza un par de fuentes de poder que entreguen corriente directa. Una de ellas deberá ser capaz de hacer circular una corriente continua durante 1 segundo por el devanado del estator del motor de corriente alterna que deseamos frenar. Sobre las características de esta fuente hablaremos al final. La otra fuente de poder es bastante pequeña y su función es únicamente proveer energía a un relevador de corriente directa que, junto con un capacitor y una resistencia, se utiliza como temporizador para aplicar el frenado de manera momentánea. El voltaje nominal de esta fuente debe corresponder con el voltaje de bobina requerido por el relevador RY1. Por otra parte, en la figura podemos ver un interruptor de 2 posiciones identificado como SW1. En la posición en que se encuentra el interruptor de esta figura, el motor se encuentra en reposo. Imaginemos que encendemos el motor, para lo cual cambiamos el interruptor SW1 a la posición inferior. La línea de corriente L1 queda conectada a la terminal de color negro en el motor, a la vez que la línea neutra se conecta a la línea mostrada en color azul en el motor. Con esto, el motor comienza a girar. Podemos observar que la fuente de poder marcada con la letra A está siempre conectada a la línea de alimentación y en su circuito de salida siempre hay 12 voltios disponibles en los contactos comunes del relevador RY1. El relevador RY1 no está activado en este momento, de modo que los contactos están separados y los 12 voltios no van a ninguna parte. Supongamos que ahora cambiamos el interruptor SW1 a la posición superior. Con esto, la línea de corriente L1 se desconecta de la terminal de color negro en el motor, con lo cual la energía aplicada al motor se interrumpe y éste comienza a detenerse. Al mismo tiempo, la línea de corriente L1 ahora alimenta a la fuente de poder marcada con la letra B, produciendo un voltaje de 12 voltios en sus cables de salida, los cuales se dirigen hacia la bobina del relevador RY1, en serie con el capacitor electrolítico tentativamente de 1000 microfaradios. Un capacitor descargado actúa como un buen conductor de la corriente, de manera que la bobina del relevador RY1 recibe energía y atrae sus contactos comunes, los cuales aplican a los cables negro y azul del motor los 12 voltios entregados por la robusta fuente de poder marcada con la letra A. Si la fuente antes mencionada es lo suficientemente robusta, hará circular una corriente de frenado a través de la baja resistencia presentada por los devanados del estator del motor. Esta corriente circula durante aproximadamente 1 segundo, pues la bobina del relevador solamente se energiza durante el corto tiempo que tarda el capacitor en alcanzar suficiente carga para no ser ya un buen conductor, como para sostener la corriente que mantiene activado al relevador. Al soltarse los contactos del relevador, la corriente de frenado se interrumpe y el circuito queda listo para otro ciclo de arranque y frenado. Una nota importante es que tanto el valor del capacitor como el de la resistencia que dicho capacitor tiene conectada en paralelo dependen grandemente del consumo de la bobina del relevador. Si la resistencia resulta demasiado baja, el capacitor nunca llegará a cargarse lo suficiente y no se interrumpirá la corriente en la bobina, lo cual no es conveniente. La única función de la resistencia es descargar el capacitor mientras el motor está funcionando, para que quede listo para el siguiente ciclo de frenado. Si el capacitor es demasiado grande, el tiempo de frenado puede resultar excesivamente largo. Ambas cosas pueden motivar que la fuente de poder marcada con la letra A se sobrecaliente y se dañe.
Conviene jugar con los valores de la resistencia y el capacitor estando el motor desconectado, para asegurarnos de que el tiempo de frenado sea el correcto. El relevador deberá activarse solamente durante 1 segundo. Otro factor importante es el voltaje y la capacidad de corriente de la fuente de frenado. La fuente de poder marcada con la letra A conviene medir con un ómetro la resistencia del devanado del motor estando desconectado de la corriente. Si la resistencia del devanado es de, digamos, 1 ohmio, una fuente de 12 voltios hará circular por dicho devanado 12 amperios, lo cual requeriría de una fuente demasiado robusta. En este caso sería mejor utilizar una fuente A de unos 3 voltios, con diodos rectificadores de una capacidad mayor a 5 amperios. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal.